Bueno, perfecto. Bueno, Carolina, Jenny Manzano, bienvenidas de nuevo. Ya estamos en directo y bienvenidas. Bien, está silenciada. Muchas gracias, Mateo. Buenos días. Buenos días a todos, bienvenidos a esta charla, donde vamos a hablar de técnicas de negociación que se usan en el mundo a nivel empresarial y que esperamos que sea una muy buena herramienta para reforzar sus habilidades como negociadores. Bueno. ¿Ya cambió la diapositiva? Sí, ya cambió. Bueno, primero, la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué entendemos por negociación? Está abierta la participación para las personas que quieran dar una idea, ¿sí? y decirnos, pues, ¿qué entienden ustedes por negociación? Buenos días. Bueno, nadie. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí. Te escuchamos. Ah, ok, ya, vale. Buenos días, mi nombre es Diana Buenos Carolina días. Soto. Bueno, yo entiendo por negociación es como aquel proceso en donde se llegan a unos términos, por decirlo así, de un gana-gana para poder ofrecer, bien sea poder vender o comprar algún tipo de servicio o producto que sea de beneficio para ambas partes, ¿no? Ok, muy bien, gracias. ¿Alguna otra opinión? Bueno, entonces continuemos. Muchas gracias por tu participación. ¿En qué momentos negociamos? O sea, ¿cuándo se da una negociación? ¿Cuándo estamos en ese ejercicio frente a alguna situación o alguna persona para realizar una negociación? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuándo estamos negociando? Sí, si no tienen disponible el micrófono o el audio, entonces pueden escribir sus opiniones en el chat o simplemente pues no quieren hablar por el audio, entonces pueden hacerlo a través del chat. Bueno, ¿puedo otra vez opinar? No, mentira. Ya. Claro, todas las veces que quieran. Bueno, ¿en qué momento se negocia? En el momento que hay una necesidad, ¿no? En el momento que se requiere, que se requiere algún tipo de interés de producto, servicio, es un momento de negociar, ¿no? Cuando yo quiero algo, la otra persona o la otra parte también quiere algo y pues queremos como conseguir ese beneficio, ahí es un momento de negociar. Así es. Realmente siempre, bueno, acá hay una opinión de Marlene que dice cuando llegamos a un acuerdo mutuo. Ok, muy bien. Realmente nosotros continuamente en todos los espacios de nuestra vida estamos realizando acuerdos, estamos realizando negociaciones, no solamente en nuestro trabajo o en nuestro negocio, negociamos con nuestros hijos, negociamos con nuestra pareja. Siempre habrán ideas que son diferentes entre las personas y habrá que llegar a una negociación. Entonces, es un ejercicio que es continuo. Lo que vamos a enfocarlo es a nivel empresarial para que nuestros negocios realmente se den de manera más efectiva y que sean más rentables y beneficiosos para nosotros. Ahora, esto es una preparación que es continua y es de entrenamiento, porque así como estamos acá recibiendo esta información, pues
los que serán nuestra contraparte también se capacitan y también la reciben, ¿cierto? Entonces, por eso la capacitación y el entrenamiento son ejercicios que deben hacerse de manera permanente y continua. Continuemos. Bueno, realizamos una negociación cuando se presenta un conflicto, pero no miremos acá el conflicto como algo negativo, ni como algo agresivo, ¿verdad? O sea, en negociación, un conflicto es cuando, sigamos, Caro, cuando hay una diferencia realmente entre las partes. Entonces, cuando dos o más personas van a realizar algo en conjunto, pues necesariamente hay diferencias. Cuando nos reunimos en equipo, vamos a hacer un trabajo, cuando queremos hacer algo con otras personas, siempre hay puntos de vista que son diferentes y lo que queremos es llegar a un consenso que beneficie a todos o que beneficie el proyecto. Entonces, eso es a lo que denominamos un conflicto, a esas diferencias que debemos ponerlas en un punto común de acuerdo. Son situaciones en las que los intereses de dos grupos o más actores parecen que son incompatibles y muchas veces esas diferencias nos cuesta mucho trabajo entender a nuestra contraparte, hacernos entender y llegar a un acuerdo. Entonces es allí cuando se genera un conflicto porque tenemos intereses diferentes. Entonces la negociación lo que trata es de resolver estos conflictos, o sea, lo resumimos en estas dos frases sencillas, resolver los conflictos para llegar a acuerdos. Entonces vamos a ver cómo es la mejor manera de llegar a esos acuerdos. Bueno, sigue ingresando gente, qué bien. Tradicionalmente tenemos una concepción muy competitiva de lo que es la negociación. ¿Sí? Entonces, cuando se trata, cuando asumimos como esa posición competitiva, pues realmente no se da una correcta solución al conflicto, porque solo una parte va a salir beneficiada. En este sentido, cuando yo digo, no, es que yo tengo que ganar, yo tengo que llevarme esta negociación a costa de lo que sea, porque yo soy mejor. Sí, está bien que pensemos que somos muy buenos, que somos la mejor alternativa, la mejor propuesta, pero se trata hoy día de tener una relación de confianza donde ambas partes se sientan beneficiadas. Si la otra parte por alguna razón tuvo que ceder en todo, se vio afectada en su negocio, seguramente nunca va a volver a negociar. Y si te sentaste a negociar con esa contraparte era porque lo necesitabas. Entonces, posteriormente no se va a dar esa negociación y no va a haber una construcción de una relación. Entonces, mirarlo de esa manera tan competitiva a veces no es bueno, porque no es bueno que solo una parte sea la beneficiada y la otra pues quede ahí derrotada y perdiendo. No está bien. Sigamos. Como bien lo decías ahora, sí se trata de satisfacer necesidades. Si las personas, como lo ponemos en esta frase, no tuviesen una necesidad insatisfecha, pues no habría negociación. Si yo busco negociar para satisfacer necesidades, entonces vamos enfocados en ese sentido. Y ambas partes tienen una necesidad insatisfecha y por eso están sentados en una mesa de negociación. Bueno, negociar es realmente un proceso, es una solución que es mutuamente aceptada sobre un problema, uno o más problemas que se hayan presentado. Entonces es un proceso porque llegamos a una concesión mutua. O sea, todas las partes deben sentirse satisfechas por el resultado. Sí, cuando todas las partes, o sea, si esta solución es en consenso, ambos nos sentimos que hicimos una muy buena negociación, que estamos beneficiados, pues hay un compromiso realmente para cumplir la negociación, para cumplir esos acuerdos a los que llegamos y se van a evitar problemas
y se va a evitar que sigan conflictos o sigan diferencias, sino que todo queda dentro de un acuerdo y un compromiso. Bueno. Entonces seguimos acá con los principios generales de la negociación. Como sabemos, en el proceso de negociación siempre hay dos partes que tienen un conflicto o algo que desean resolver, algo que desean encontrar un punto en común. Entonces, vamos a ver cuáles son esos principios generales. Primero, un negocio tiene sentido si ganan las dos partes. Aquí no es como, me gusta dar el ejemplo del padrino de tengo una propuesta que no podrás rechazar, porque ahí no hay un gana-gana, ¿no? Ahí siempre se trabaja, como vemos acá, nunca se debe negociar bajo la amenaza o la coerción. Entonces estamos en un punto, si nos vamos al ejemplo del padrino, estamos en un punto donde la persona no puede rechazar esa propuesta que le están haciendo y esa negociación a la que está entrando con el padrino. Entonces nosotros acá tenemos que tener muy claro que en una negociación siempre debe haber aceptación de las partes, no debe ser una negociación bajo amenaza. No deben ser de carácter unilateral, pues que viene muy ligado con el tema de amenaza. O sea, yo tomo las decisiones y yo exijo que se cumpla lo que yo quiero. Ese no es el proceso de una negociación. En una negociación siempre debe haber un proceso donde las dos personas negocien, participen y a la final las dos personas terminen ganando o las dos partes. Y nunca ceder sin obtener una debida contraprestación. Esto es, nosotros tenemos unos puntos a negociar, los cuales al final de todo este proceso pues tiene que generar una contraprestación para ambas partes. Es una negociación gana-gana. ¿Cuáles son los retos del negociador? ¿Ustedes qué se les ocurre que pueden ser los retos del negociador? ¿Alguien quiere participar por el chat o hablando? Buenos días, buenos días. Buenos días. Perdón, nos contestaron acá. Buenos días. Llegar a acuerdos es un reto, sí. Buenos días. Buenos días, ¿me escucha? Sí, Víctor. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por esta charla tan interesante que me parece y felicitaciones de antemano. Gracias. A ver, yo pienso que para un tema de la negociación es muy importante llegar a acuerdos, no solamente en dinero, sino también en los productos o en los convenios que se lleguen. Entonces ahí es donde está el reto, porque muchas veces las dos partes o las partes que se intercomunican para llegar a un acuerdo tienen sus propios motivos. Sí. Estoy aceptando. ¿Aló? Ah, es que aló. Cortó. Es que aló. Bueno, ¿Se aquí. cortó? Sí. ¿O no? ¿Sí se cortó lo que hablé? Sí. Sí, quedó como cortado, pero ¿terminaste la idea o fue que se te cortó Sí. la...? Sí, no, yo creo que fue el internet que se me cae porque estoy a través del celular y hay veces los datos se van. Entonces, ¿qué les decía? Que muchas veces las negociaciones no tienen un feliz término. Ese es un gran reto para los negociadores, porque todas las partes en sí tienen un motivo para llegar a esa negociación. ¿Sí? Y no solamente hay dos, pueden haber 3, 4 o más personas o entidades involucradas en llegar a un acuerdo. Ahí es donde yo pienso que están los grandes retos, ¿ya? Y no solamente puede ser dinero, puede ser intercambio de bienes, puede ser temas familiares, etcétera. Ese es el gran reto, llegar a un buen acuerdo. Muy bien, sí. Muchas gracias. Ese es el fin final, digamos, es un gran reto llegar a un buen acuerdo donde todos queden muy satisfechos. Aquí nos dice Darwin, suplir la necesidad o el deseo del cliente, claro, porque uno quiere suplir sus necesidades, pero también uno quiere suplir las necesidades del otro, es decir, que todos ganemos dentro de la negociación.
llegar con una excelente propuesta al cliente. Claro, el proceso de preparación, que ahora lo vamos a ver, es súper importante y es un reto que debe ser muy interesante para cada uno cuando va a ir a establecer una negociación. Y crearle una gran experiencia, por lo menos que sea positivo. Exacto. Siempre, la idea siempre de una buena negociación, porque hay negociaciones que a la final terminan lográndose, pero no son buenas negociaciones, digamos, a nivel de resultados, porque termina siendo bajo presión o cosas así, que no es lo ideal. Pero siempre que hay una buena negociación, siempre se crea una buena experiencia y es positiva. Exacto. Muchas gracias, Tania. Entonces, seguimos acá. Listo. Entonces, acá vemos que la negociación es un proceso que se trata de influenciar a otro. Queremos que el otro tome una decisión específica que nos conviene. Es superar las objeciones y debemos tener una ganancia mutua. Entonces, esto va muy ligado a lo que veíamos, ¿no? Nosotros queremos influenciar a la otra persona, pero siempre dentro del reto está influenciarla de forma positiva y lograr que esta persona, digamos, pueda ceder en algunas cosas que son que nos afectan negativamente a los dos para poder lograr una buena negociación. Que es otra cosa que queremos lograr en el proceso de decisión, que se tome una decisión que nos conviene, que nos convenga a nosotros, pero también es una decisión que convenga a todos, que no sea algo que simplemente que yo gano y punto, sino que realmente genere una buena decisión. Que superar esas objeciones. Uno a veces se encuentra con gente que es muy negativa, que a todo le pone una objeción. Entonces, superar esas objeciones y saber cómo trabajarlas es muy importante. Y al final, pues sabemos que una buena negociación es cuando todos ganan, no cuando una persona queda aburrida porque el otro se quedó con todo lo que quería y a esa le dejó, digamos, de los requerimientos, no cumplió nada. Esa no es una buena negociación. Entonces, ese es un gran reto. Entonces, aquí vemos otros retos que entramos en el proceso de negociación. Entonces, la reacción. El difícil comportamiento de la contraparte y su propia reacción. Esto es un tema que uno cuando negocia debe tratar el tema de manejar todas esas reacciones, sobre todo las negativas, que puedan afectar todo el proceso de negociación. Inclusive, uno muchas veces cuando está negociando, pues la parte de esas reacciones que pueden ser también muy positivas, pues pueden, digamos, generar algún tipo de debilidad ante el otro negociador, ¿no? Pues porque si uno se muestra como que esto me encanta, entonces él dice, bueno, aquí tengo por dónde de pronto manejar el tema. Entonces, las reacciones deben ser muy controladas y uno debe saber cómo manejarlos y no ir a reaccionar de forma grosera, sino manejarlo muy bien. Eso va muy ligado con el tema de las emociones. Uno tiene el reto de controlar las emociones, manejar esa inteligencia emocional, pero también manejar las emociones negativas de la contraparte. O sea, estas reacciones que puedan atacarlo a uno o esas posiciones inflexibles, uno tiene que ir preparado de cómo poder manejar esto y cómo poder persuadir para lograr que las personas, digamos, esas emociones negativas las canalicen y las podamos llegar a unas emociones positivas que hagan que la negociación sea buena. La posición. Entonces, como sabemos que hay negociadores que toman una posición, hay posiciones que son muy cerradas, hay otras que son muy intensas, muy fuertes. Entonces, ¿cómo vamos a adoptar esas posiciones en ese proceso de negociación? Y cómo nosotros, como el otro negociador, la contraparte, vamos a aprender a manejar esas posiciones. Nosotros, ¿cómo vamos a manejar nuestra posición sin que vaya a ser una posición cortante, negativa, que separe el proceso de negociación, que sea cortante, digamos, y cómo vamos a hacer nosotros para hacer ceder a este negociador si realmente el tema es que tiene una posición de negociador cortante. Y otro es el descontento. Simplemente a veces uno va con unas expectativas de negociación, pero la contraparte tiene sus puntos y no le interesa negociar o no ve beneficios en lo que uno está proponiendo, simplemente no le interesa. Uno se encuentra a veces con gente así, ¿no? Como que uno va y le presenta propuestas y abre una presentación de PowerPoint súper elaborada, donde trae como qué opciones tiene para el proceso de negociación.
y la otra persona como que ni le para bolas, ni lo mira uno a los ojos, ni mira la presentación, está mirando ahí el celular y entonces uno ahí hablando, la persona se muestra súper cero interesada en negociar. Entonces uno como negociador debe aprender a manejar eso y que eso no lo vaya uno a frustrar ni a cortar y que de repente ya digamos, pierde ese impulso con el que iba para negociar, sino que uno debe saber manejar esos momentos para que la negociación siga fluyendo. Y antes uno tratar de voltear esa parte del negociador, o sea, ver cómo capta ese interés del negociador para que cortarle ese, estoy mirando el celular, no me importa lo que estás diciendo, sino cortar eso y que esta persona te mire y diga, wow, esto que está planteando realmente es interesante. Entonces, esos son unos grandes retos que tienen los negociadores cuando están en un proceso. ¿Cuáles son las características de un negociador? ¿Ustedes qué se les ocurre que debe tener un negociador? Pueden escribir en el chat. Hola. Hola. Las habilidades, ¿no? Me preguntaste qué es lo que las características debe tener la habilidad de, primero, pues como mencionaste, de sortear esas situaciones, más que todo cuando tienen que ver con el tema emocional, con el carácter. Debe tener mucho autocontrol de acuerdo pues a lo que se le pueda presentar en determinados momentos. Así es. Esa capacidad, esa habilidad de controlarse, de autocontrolarse, porque obviamente en un momento de una entrevista, de una negociación, pueden haber nervios cuando está poniendo como la otra persona como el rechazo, o poniéndole como todas esas, le está poniendo como obstáculos, y es como tener esa habilidad de tener autocontrol para poder sortear las diferentes situaciones que se puedan presentar, ¿no? Porque no siempre es una sola. Aquí es muy importante que ustedes reconozcan ese comprador o ese negociador o esa contraparte, reconocer su estilo. Entonces, acá hay un comentario de Damaris que dice, se encuentra uno con personas bien antipáticas ante la situación. Eso puede ser una posición que él adopta para presionar, ¿sí? Para desestabilizar, para desconcentrarnos, pues. Entonces, porque hay gente que todavía tiene una posición de negociación dura, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, saber leer el negociador al que tenemos al frente, a la contraparte, es muy importante, porque así mismo vamos a saber cómo manejarlo y cómo nos vamos a manejar y a comportar nosotros, para que esa situación no afecte. Así es. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo de Lina que dice conocimiento, saber de qué está hablando y conocer muy bien su negocio. Claro, uno tiene que ir súper preparado para una negociación porque pues no pueden, o sea, aparte de tener uno de esas características de saber manejar todas estas actitudes y de las otras personas, si uno no tiene buen manejo del tema, pues si le hacen a uno una pregunta corchadora, hasta ahí llegó una buena negociación y el proceso de uno como negociador, digamos, para poderle renegociar o rebatir una idea a la otra parte. Entonces tiene uno que ir súper preparado, aquí dice manejo del tema, conocimiento de sus productos, decirlo a Z, bajo la manga, plan ABC, exacto. No tiene que llevar todo un abanico de opciones de negociación. Tratar siempre, digamos, de que esa primera parte sea como la opción A, sea siempre la que termine ganando para ambos, pero llevar otro as bajo la manga. En cuanto a lo mental, sabiduría y entendimiento, sí, son características muy importantes. El tema de sabiduría, experiencia, inteligencia emocional, la capacitación, una persona que se debe retirar. Actitud positiva, como dice el dicho, el no ya es fijo, así que hay que ganarle al sí. Exacto, la actitud positiva es muy buena. Y eso genera, cuando uno tiene una sonrisa, cuando uno va con actitud positiva, obvio, no es irse tampoco al lado, pues como verse como un payasito, o sea, no es la idea tampoco, pero cuando uno va con un tema muy positivo y con una sonrisa, eso se transmite, eso es energía positiva que se transmite. Entonces uno debe tratar siempre de llevar eso, ¿para qué? Para que la otra persona, si está con ese tema cerrado, pues
tratar uno de convertir eso. Discernir qué tipo de negociadores debemos ser muy hábiles. Claro, uno tiene que tratar al inicio, en esa presentación, en ese conocimiento, primero tratar como de romper el hielo, pero también tratar de entender esa persona, qué tipo de negociador es. Muy bien, listo. Bueno, entonces sigamos acá. ¿Qué características debe tener un negociador? Entonces, debemos tener un negociador que tenga un pensamiento ágil. Aquí tiene que ver mucho con lo que decía ahorita Lina, de discernir rápidamente qué tipo de negociador es el con el que nos vamos a encontrar. Entonces, este pensamiento ágil nos ayuda a eso y también nos ayuda a tener respuestas rápidas para preguntas o para cosas que puedan, digamos, estarnos trayendo este otro negociador, la contraparte. Debe ser paciente. Con el tema de paciente también aquí es súper importante el tema de inteligencia emocional metido dentro de esta paciencia, es decir, uno ser paciente, pero también saber manejar las emociones negativas y positivas de tanto de uno como las que tiene el otro negociador. Concentrado, esto es súper importante porque nosotros cuando no podemos estar ahí negociando, como parecemos que estamos escuchando, pero no estamos escuchando nada, y después decimos cualquier otra cosa, y eso puede generar malos entendidos y malas expectativas en la negociación. Entonces, estar muy concentrado para escuchar. Siempre uno debe escuchar muy bien qué es lo que está diciendo la contraparte, qué es lo que está pidiendo, y escuchar entre líneas y ver los movimientos y todo, porque uno a veces cree que lo que está diciendo realmente es su necesidad, pero después, de pronto, detrás de eso hay otra necesidad que está implícita, que está ahí como en el inconsciente, digamos, y que uno por ese lado se le puede meter para dar una experiencia más positiva. Entonces debe estar muy, muy, muy concentrado. Imparcial a la hora de negociar, no puede ser una persona que se va por un lado y se va, y se va, y se va, y se va, siempre para el mismo lado. O sea, esto, la imparcialidad es a nivel uno como sujeto, pues, que de pronto uno a veces tiene tendencias a unas cosas. Uno tiene que tener muy claro cuáles son los aspectos a negociar y no pensar de forma subjetiva, ¿no? No tratar de tomar decisiones de forma subjetiva, sino todo en camino hacia una rentabilidad y hacia un proceso de negociación positivo que beneficie hacia lo que estamos llegando. Calculador, uno debe siempre pensar en números y debe siempre ser, o sea, entender muy bien qué es lo que está pasando. Digamos, aquí podría llamarse como el tema también de malicia, pero no la malicia como algo malo, sino como, o sea, no aceptes todo rápidamente porque creas que puede hacer algo positivo, sino calcula muy bien todo. O sea, piensa 2 veces las cosas, mantén el control, no creas que esto, lo que decía yo ahora, no es un tema de mantener el control solamente hacia que me dio rabia, entonces exploté, no, sino también mantener el control hacia cosas que me parecen excelentes y que de pronto yo no puedo mostrar como esa parte débil en el proceso de negociación. Como les digo, siempre mantenerse contentos, con buena energía es ideal, pero tampoco mostrar tanto las emociones porque entonces la contraparte puede decir, bueno, esta persona está como muy tirada a este lado, pronto es que tiene un interés acá, entonces le puedo jugar con esto para otra negociación, para negociarle otro punto. Entonces, por eso uno debe ser muy calculador en ese sentido y mantener mucho el control en ese sentido, súper importante. Y persuasivo, porque la idea es que siempre logremos una buena decisión para todos, ¿no? Pero la idea es que nosotros podamos persuadir a esta persona para que tome, digamos, ceda y tome decisiones correctas. Ceda, cuando digo ceder, no es que se vaya a aceptar todo y vaya a quedar él en desventaja. Esa no es la idea, sino poder persuadir para llegar a un acuerdo. ¿Cuáles son los parámetros básicos de la negociación? Entonces, como les decía ahora, el tema de planear, eso es súper importante. La planeación, una planeación completa. Si vamos a ir, por ejemplo, en grupo a negociar, entonces que haya reuniones previas para que el grupo esté bien alineado, para que todos tengamos, digamos aquí como dice, tener un grupo interdisciplinario. Cuando va uno como empresa, pues si uno va a negociar solito, pues ya uno sabe que se debe preparar y listo. Pero cuando uno va en equipo, pues
y va a llevar va a llevar partes de otras áreas. Esto es importante porque muchas veces uno está allá, entonces necesita tomar decisión sobre un descuento o sobre un proceso financiero y uno no se lo sabe todo, digamos. Entonces, si lleva el financiero, pues el financiero puede decir, no, con los de información de las ventas, con esto nos da o no nos da, no podríamos aceptar esta propuesta. Entonces, por eso es importante que uno a veces se lleve diferentes partes del equipo. Si uno va a negociar un tema de algunas actividades, pues se va con el de mercadeo, digamos, que tiene el tema el conocimiento de qué presupuesto tiene inversión. Pero como les digo, si uno es solito, si uno es la persona que va a negociar, porque uno es el dueño de la empresa, también es el empleado, o sea, uno es autoempleado de su empresa y es quien está trabajando todo en la empresa, pues está bien. Lo importante es planear, llevar toda la información a la mano. Si necesitamos información de ventas, si necesitamos información de rentabilidad, si vamos a negociar sobre un producto en particular, entonces tener toda la información de ese producto, tener información, por ejemplo, si vamos a negociar con una persona que nos va a ayudar a distribuir nuestro producto, digamos, en otra zona del país, entonces tener claro toda esa información, qué rentabilidad, qué beneficios le podemos dar a esta persona, o sea, es súper importante que vayamos con toda la información muy clara. Y pues si vamos para el caso, por ejemplo, de que soy un emprendedor, y voy a negociar con una persona que va a vender mis productos en otra región, pues es importante conocer esta empresa con la que vamos a negociar, quiénes son, si tienen sedes, cuánto venden, si se puede pues investigar esa información, cuánto venden, qué medios tienen, en dónde participan, para que uno vaya ya claro con toda esa información y en el momento de la negociación pues le digo, no, claro, pero es que yo a ustedes les voy a dar un apoyo para poder estar, digamos, presente en redes, porque a mí me interesa estar presente en redes con ustedes. Entonces ya uno llevar todo listo para que simplemente sea presentar lo que uno tiene y poder, digamos, en ese proceso negociar y ya uno tener claro si la persona le dice, ay no, ese porcentaje que usted me está ofreciendo de rentabilidad a mí no me sirve, a mí me sirve tal. Entonces uno, listo, ¿qué pasa en la parte financiera? Tengo los datos ahí, entonces puedo decidir si le puedo dar ese margen adicional o no y qué le voy a pedir en contraprestación por darle un margen adicional. Entonces todo eso uno lo tiene que llevar muy organizado. Lo que decíamos ahorita, si uno va con un equipo, pues nombrar el equipo, quiénes son, de qué áreas, cuál va a ser el rol de cada uno, quién va a ser como el negociador principal y si todos pueden participar activamente o cuál va a ser el rol de cada uno dentro de la negociación. Controlar, esto es muy importante en el tema del estado financiero para la parte de las negociaciones. Uno debe tener claro cómo está antes de la negociación, cómo está durante la negociación y si uno va a renegociar después, qué ha ocurrido con eso. No es súper importante tener muy bien si efectivamente esta negociación o este acuerdo que logramos nos está funcionando financieramente, porque si digamos, vuelvo al ejemplo del distribuidor que yo voy a pedirle que me distribuya en otra región, estoy diciendo, me pidió digamos el 30% de margen, pero vamos a ver y no está cumpliendo, digamos, con lo que pactamos, entonces a mí me está tocando invertir adicional, entonces no está, digamos que está vendiendo bien, pero me está costando más de lo que tenía planeado. Entonces, a ver cómo uno renegocia esa parte, es muy importante. Seguimiento, Seguimiento, es importante dejar por escrito todo lo que se llegue en el acuerdo y a la final firmar todo esto, pues que debe quedar claro para todas las partes, todo lo que quedó dentro del acuerdo. ¿Para qué? Para poder hacerlo cumplir. Entonces después, no, mire, señor distribuidor, usted y yo habíamos quedado en esto y esto y esto, usted está incumpliendo esta parte del contrato. Entonces, si usted está incumpliendo, yo le puedo cobrar una indemnización o puedo cancelar el contrato o qué pasa si se incumplen acuerdos. A nivel de construir, entonces, el objetivo normalmente de estos procesos de negociación es que tengamos relaciones a largo plazo. ¿Y esto cómo se logra? Pues con una buena negociación, con un acuerdo por escrito que esté muy correctamente desarrollado para que todo quede muy claro y obviamente basados en un tema de respeto y confianza. Entonces, aquí vemos cómo es un proceso
de preparación conceptual para una negociación. Entonces, si existe una negociación anterior, puede que uno ya tenga una negociación con el distribuidor, este del que estamos dando el ejemplo, del que me va a vender en otra región. Entonces ya tenemos una negociación, lo que vamos es a renegociar. Entonces, ¿qué hago yo para prepararme? Entonces, primero reviso cuáles son los puntos acordados en la negociación anterior, qué cosas se están cumpliendo o qué cosas no se están cumpliendo, si digamos ese es el proceso de renegociación que vamos a hacer del contrato. Entonces, tener muy claro eso y tener muy claro los resultados, ¿no? Aparte de este proceso negociado, ¿cuáles han sido los resultados? Entonces, desde que tenemos esta negociación, mis ventas sí se han incrementado, sí hemos logrado el presupuesto en esa región, hemos estado vendiendo esto, pero nuestro margen, digamos, está afectado. Entonces, tenemos que revisar cómo vamos a ayudar a aliviar este margen. Pero entonces llevar toda esa información para decirle a esta persona. Y lo que nos está, no, acuérdate que usted había dicho que iba a poner una publicación quincenal mía en redes sociales y que la iba a pautar, pero eso no está ocurriendo. Entonces, ver qué cosas se están cumpliendo y qué cosas no están cumpliendo. Si existe una nueva negociación, digamos para el caso de que nunca habíamos negociado con esta persona, entonces ¿cómo quito esta ventana que no puedo ver qué dice? Determinar lo que se quiere. No puedo quitar la ventanita. Determinar lo que se quiere y cuáles son los objetivos de la negociación. Entonces esto nos va a ayudar a organizarnos y a ir con un panorama claro de qué es lo que queremos y qué es lo que vamos a negociar. Preparar de manera detallada las variables objeto de oferta y los límites hasta donde puedo ceder. Entonces uno lleva, digamos, que quiere negociar, no, yo quiero negociar, entonces que ya no voy a incluir lo de digital dentro de esta negociación, entonces por esa no participación en digital le voy a quitar un 2% de rentabilidad de margen a él. Entonces está en el 30, entonces con eso queda en el 28. Que si que tampoco voy a tener tales cosas, entonces eso le quita un porcentaje de margen, porque eso me está costando mucho. Entonces ver qué cosas voy a negociar y también tener en cuenta hasta dónde puedo ceder yo. Yo ya sé que del 30% no me da negociación, pero debo ir con una contrapropuesta y tener claro hasta dónde podría yo ceder para él, o sea, decirle, yo creo que de acuerdo a mis estados financieros y eso, pues el margen que usted debería tener o la rentabilidad que usted debería tener debería ser el 20%. Pero ya la persona va a decir, no, pero ¿cómo me va a quitar el 10% de una si estamos trabajando bien? Entonces, listo, ¿hasta dónde podría yo como empresa ceder? ¿Hasta dónde? Listo, hasta el 25, hasta el 26, ¿hasta dónde para tener, digamos, ese gap de negociación ahí? Identificar el grado de poder que tiene el cliente, identificar el tipo de negociador con el que nos vamos a encontrar, eso es importante. Y en la quinta, que no alcanzo a leer, creo que es la parte de intereses de la contraparte, o sea, como tener claro también cuáles son los intereses de la contraparte para saber uno cómo va a negociar ahí. La quinta es investigar todo lo posible sobre los intereses de la contraparte. Bueno, sí. Entonces, sí, es que, mira, no puedo quitar la barrita ¿La esa, barra? no la puedo mover, no, que dice cuál es, ya la pueden quitar, por fin, para poder leer toda la parte de abajo. Entonces, listo, sí, investigar y para conocer bien todos esos posibles intereses que pueda tener y llegar uno también, decirle, bueno, yo le voy a bajar a usted el 10%, pero le tengo un beneficio adicional, que si usted me supera tanto el presupuesto, pues yo le subo un tanto de margen. O le puedo dar tales, o le puedo dar regalos en producto para que usted le dé a sus clientes. Entonces, ver si un interés, por ejemplo, de la contraparte es beneficiar a los clientes de él, o sea, darle fidelización y eso, entonces esa puede ser una forma de negociar y demostrarle que no le estás bajando su ganancia, sino que la vas a organizar de una forma diferente. Entonces, conocer a profundidad aspectos claves, producto, precio, competencia, diferenciadores y servicios. Entonces, eso es a nivel de uno, súper importante tener claro esto, porque si uno va y le pregunta, bueno, ¿y este producto hace tal cosa? Y uno, no, pues no le sabría decir no.
fatal. Uno tiene que ir súper claro y decir, no, es que mi producto versus la competencia, esto y esto y esto, tenemos estos beneficios, tenemos unos servicios adicionales, un valor agregado para ustedes, así, así, así. Eso es súper importante tenerlo muy claro, porque eso es lo que nos ayuda a que nos volvamos importantes para Perdón. Dime. Hay dos personas que han dicho que se les ha entrecortado. También puede ser un tema del internet de ustedes, porque pues a la mayoría no se le ha entrecortado y yo he escuchado perfecto todo, entonces puede ser eso. Dos personas han dicho que se ha entrecortado, entonces como para aclararles. Ah, bueno. Listo. Entonces, igual nos avisan, si no de pronto cambiamos Sí. y sigue Jenny hablando, por si de pronto soy yo que estoy con bajita de red, que a veces ocurre. Mostrar conocimiento del mercado de idoneidad profesional es súper importante. Así como uno conoce su producto, también debe conocer el mercado, el sector. No, eso es un sector en crecimiento. El gobierno ahora está dando unos subsidios para quienes tengan este producto. Bueno, todas esas cosas que puedan ser importantes y que puedan, digamos, y que puedan hacer que la negociación sea más fácil o más interesante para la contraparte. Idoneidad profesional, pues eso uno siempre tiene que ir a negociar profesionalmente. Hay sitios donde se negocia de manera más relajada o se usan malas palabras o eso, pero digamos que uno siempre iba de forma muy... No, bueno, ya te digo, no me aquí para Uno siempre debe ir de forma muy profesional, ya si después de un tiempo la relación con esta persona con la que estamos negociando pues se vuelve más amistosa, pues está bien, ya uno puede, digamos, pasar a otras formas de trato, pero siempre uno tiene que verse muy profesional y tratar de alejar todas las cosas, digamos, personales de las partes de negociación, ¿no? No deben mezclarse esas cosas porque a veces tienden a mezclarse. Conocer tiempos y plazos para presentar una oferta, eso es súper importante, saber hasta dónde vamos y cuánto tiempo vamos a aceptar para una toma de decisiones, por ejemplo. Y entrenar al equipo negociador. Cuando somos nosotros, pues ir súper bien entrenados, y cuando es un equipo, pues todos deben ir entrenados, conociendo cuál es la metodología de negociación y hacia dónde vamos y qué es lo que queremos lograr como objetivo. Y nunca se debe ceder nada sin obtener una contraprestación. Recuerden que el proceso de negociación es un gana-gana. Entonces, volviendo al ejemplo del distribuidor, si la persona dice, es que yo quiero que usted me dé, entonces, digamos que fuera al revés, que ya la persona no quiere el 30, sino que quiere el 35, digamos, de rentabilidad. Y digamos que desde mi rentabilidad me da para darle ese 35% de descuento. Listo, yo se lo doy, pero usted me tiene que entregar tales y tales y tales y tales cosas adicionales por ese 5% más que yo le voy a entregar. Entonces uno siempre tiene que saber qué necesita para que cuando a esta persona le pida algo, usted decir, listo, sí, pero con esto. Y pues obviamente tener claro los límites, como les habíamos dicho antes, ¿no? Que hasta dónde puedo ceder yo y decir, ya definitivamente no, mira, qué pena, pero hasta aquí puedo yo porque aquí ya se me afecta mi rentabilidad y definitivamente no puedo dar más descuento. Pero puedo ayudarte con tales cosas. Entonces, tener siempre como una opción para que esta persona quede bien y tú quedes bien. Listo. Entonces, a nivel de preparación desde lo comercial, siempre se debe llevar un plan de negocios completo, que era lo que les decía ahora, uno tener muy claro qué es lo que quiere lograr y cuáles son los apoyos, digamos, que va a tener. Entonces, incluya el plan de acción comercial y el plan de inversión. Listo, entonces por ejemplo, si yo fuera, yo soy una emprendedora que vendo mangos partido de una forma especial, pues, y los vendo empacados al vacío. Entonces yo voy a negociar, por ejemplo, con El Éxito o con Supertiendas Cañaveral, por decir algo. Entonces, si yo voy a negociar con ellos, debo decirles, listo, este es mi producto, estos son los beneficios del producto y esto es lo que yo como marca pienso darles a ustedes de apoyos. Voy a tener una persona que va a hacer unas demostraciones de producto en degustación con jugos o lo que sea, pues si mi producto es para hacer jugos, pues
voy a tener estos apoyos de material POP, yo tengo unas redes sociales muy fuertes, entonces voy a hacer mucha inversión y voy a decir que ahorita lo pueden encontrar en El Éxito o en Supertiendas Cañaveral, por donde sea que lo vayamos a codificar. Entonces, mostrarle todo eso al cliente es importante, porque de esa forma vas a ver, bueno, esta persona no va a llegar y va a dejar el producto ahí en el lineal y no va a hacer nada más, sino que va a tener va a entender que dentro de lo que nosotros queremos como empresa es crecer, pero también crecer bajo unos apoyos importantes. Entonces, eso todo lo tenemos que tener en cuenta. Beneficios y servicios durante la venta y la postventa. Por ejemplo, si uno está negociando con una persona para venderle un producto que requiere un proceso de mantenimiento o, por ejemplo, una maquinaria muy especializada, entonces, ¿qué servicio le puede uno ofrecer para que esta persona diga, no, pues yo prefiero estos porque nos están ofreciendo un tema de mantenimiento anual que la otra no nos ocurre, pero mantenimiento preventivo, pero también unas revisiones cada 3 meses que la otra competencia no nos la está dando? Entonces, verificar todo eso, pero prepararlo y tenerlo listo para negociar en ese momento. Diseñar un procedimiento para solución de problemas que se presenten con el producto y servicio. Entonces, volviendo a lo de la máquina, es súper importante tener eso claro. Entonces, llevar ya, digamos, no, es que si ocurren tales cosas, entonces nosotros ya tenemos estas soluciones para este tipo de cosas. Tener definidas las alternativas en caso de que no haya un acuerdo. Entonces, uno va con un proceso de negociación de una forma y si al final esta negociación nos está dando como queremos, pues qué alternativas existen para ese proceso de negociación que no me perjudiquen, pero que de pronto puedan irse un poco más hacia lo que esta otra persona está pidiendo. Entonces, llevar unas alternativas para, digamos, cuando no se llega al acuerdo inicial que uno quería. Si se logra el acuerdo, poner todas las condiciones por escrito. Eso es lo que veíamos ahora de tener un contrato organizado, donde esté todo, que se firme, que se apruebe, que se acepte, que tenga fechas, todo debe ser súper claro. ¿Por qué? Porque si uno ve que alguna de las partes está incumpliendo, uno como negociador o la contraparte también puede exigir o que se anule el contrato o puede exigir que el cumplimiento de las mismas. Entonces es importante tener súper claro eso. Y diseñar las propuestas tratando de minimizar descuentos y servicios incondicionales. Es decir, uno siempre tiene que llevar, digamos, toda la negociación, pero sin que dentro de esa ocurran cosas adicionales que de pronto puedan afectar mi rentabilidad o el margen. Uno siempre tiene que tener muy claro eso y que a uno siempre, casi siempre que uno va a negociar, sobre todo cosas, digamos, si vamos a lo del mango en el Éxito, o vamos al tema de una maquinaria, lo más seguro es que le vayan a pedir descuentos. Entonces uno tiene que llevar un proceso de negociación tan bueno que los descuentos no sean necesarios, porque todos los valores agregados y todo lo que tú estás ofreciendo supera ese, bueno, denme un 5% de descuento adicional. No. Entonces uno lo debe llevar de esa forma. Negociación por posiciones. Entonces era lo que hablábamos al inicio de que hay personas que tienen ciertas posiciones para negociar, que digamos que esto ha ido evolucionando un poco, pero igual sigue habiendo personas que tienen unas posiciones que son, digamos, aburridas para negociar. Entonces, los negociadores asumen una posición y la defienden con intensidad. Esto es, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y no me importa nada más, y lo atacan a uno cuando está en el proceso de negociación, y eso se empieza a volver como una lucha de egos, ¿no? Que es complicado. Entonces, cuando ocurren estas cosas, pues el objetivo de la negociación como tal, o sea, para lo que vamos, se pierde, y lo que empieza a ocurrir es que se empieza es como a volver una lucha de egos. O sea, ya lo que quiero, ya no me importa en qué negocio, sino lo que me importa es que la otra persona quede mal, o sea, que yo logre lo que yo quiero y la otra persona quede mal. Y esa no es la idea. La idea no es salvar el ego ni no perder, sino la idea es que sea una negociación gana-gana. Entonces, aquí tenemos el tipo de negociación dura. Digamos que si a veces uno se encuentra, por ejemplo, cuando va a cadenas, al Éxito, por ejemplo, uno se puede encontrar negociadores duros, donde uno encuentra que estas personas no, como dice aquí, lo mío es mío y lo suyo es negociable. Es decir,
perdón, ¿ustedes están viendo la presentación en este momento? Sí, la estamos viendo. Es que mira que me salió una cosa ahí toda rara. Me dice que está pausada. No, estaba empezando la negociación. Sí, pero no me deja pasar a la siguiente diapositiva. Listo, listo. Entonces, no, ellos no quieren negociar nada, sino que quieren es como imponer. Entonces lo que quieren lograr es la victoria a cualquier costo, se ve al otro como un adversario. Uno no encuentra como un proceso donde uno puede entrar de una parte amistosa, sino es como, él es como mi enemigo, entonces yo voy a lograr lo que yo quiero y me importa muy poco lo que impida al otro, ¿no? No importa los objetivos de la otra parte ni las consecuencias futuras, aquí yo voy a lograr mi beneficio como de lugar. Y empiezan con un proceso de presión, ¿no? Para poder lograr esto. Es duro con las personas y duro con el problema, porque uno, cuando uno está en un proceso de negociación, que lo vamos a ver más adelante, uno pues debe ser duro es con lo que se está negociando, más no con las personas uno las debe alejar de ese proceso y debe igual seguirlas tratando como personas y respetarlas. Entonces el proceso de negociación dura termina siendo una imposición, donde solo una de las partes gana. Y entonces acá, cuando volvemos a lo que características debe tener un negociador, entonces tenemos que tener un muy buen negociador que cuando se encuentre con una persona que está tratando de hacer un proceso de negociación duro, uno tenga cómo persuadirlo y lograr cambiarle esa forma de negociar o saber cómo negociar sin que quede uno como se sienta uno como por debajeado, como se sienta uno menos, sino como organizarse bien para poder negociar y realmente pedir lo que uno necesita y lograr al final una buena negociación. Entonces, por eso es tan importante que las personas que van a negociar tengan la capacidad de poder voltear este tipo de cosas que ocurren en el momento de la negociación. Negociación suave, se ve al otro como aliado, la comunicación amistosa es la principal arma. El negociador estaría dispuesto a sacrificar algo, se valora el futuro, entonces aquí pensamos es como un proyecto futuro, estamos todos, digamos, un poco más alineados, pero por ejemplo aquí estamos hablando de alguien que está dispuesto a sacrificar, que eso tampoco es la opción. Nosotros como negociadores no debemos sacrificar, nosotros debemos llevar unas peticiones, digamos, lo que queremos negociar y llevar unas alternativas, más no dispuestos a sacrificar como, bueno, está bien, entonces yo a usted le voy a dar el 30% de rentabilidad y entonces pues vendo menos rentable y ya, no. Lo que decíamos ahora, listo, yo le voy a dar ese 30%, que es 5% adicional a la que estamos manejando, pero usted tiene que entregarme algo adicional por esto, no es que yo voy simplemente a seguir vendiendo lo mismo por un mayor margen, entonces eso es muy importante, entonces tener en cuenta que sacrificarse no es una opción, sino ser justos con nosotros y ser justos con el otro, no querer imponer nada ni tratar de acabar pues con lo que está pidiendo el otro. Y negociación por principios. En esta parte se separa a las personas del problema, se centra en los intereses, el objetivo es llegar a un acuerdo justo, aunque el objetivo de todas las negociaciones siempre debe ser llegar a un acuerdo justo, y los participantes solucionan el problema. Entonces vamos a un proceso de negociación donde todos ponemos nuestros intereses sobre la mesa y sobre eso se negocia, ¿no? Sobre esos intereses sin afectar el uno o el otro. Acá Negociación. Acá hay un ¿Perdón? comentario ¿En el de chat? Darwin que dice, sí, dice, cabe resaltar también alguna arrogancia de parte del vendedor cuando el producto es escaso o es difícil de adquirir. Puede ser, porque cuando el producto es muy especializado o como lo dices acá, que es escaso y difícil de adquirir, pues allí el proveedor está con una posición de poder. ¿Sí? Y se presenta este tipo de situaciones. Entonces, la idea siempre es poder construir como una buena relación, mirar que sí, el producto puede ser escaso, difícil de adquirir, tratar de buscar otros proveedores, obviamente, pero en el caso de ser muy difícil, pues el vendedor también necesita venderlo.
Y si es tan difícil de adquirir, de pronto, no sé, como saber a qué tantas industrias él le vende ese producto. ¿Sí? ¿Dónde más lo podríamos adquirir? O si él realmente nos necesita, o sea, realmente nos está necesitando, ¿cierto? Para vender su producto. Entonces, también hay que saber manejar, siempre estamos negociando, o sea, negociamos con todo tipo de personas y saber manejar este tipo de personajes, pues que sí es un poco difícil cuando es el proveedor el que tiene como ese poder. Ahora, si nosotros somos los proveedores, pues igual, pensemos que estamos también en un sistema colaborativo y que no vamos a adoptar esta posición. Sí, estamos pues para servirnos, para crecer la industria, para crecer el sector, para que todos podamos crecer juntos. O sea, hacer unas buenas negociaciones, sí, pero pensar también en el otro. De eso se trata la empatía dentro de una negociación. Pero es un caso que es real, este que nos expone Darwin. Así es. Bueno, entonces vamos con el tipo de negociación por regateo, donde básicamente es que se llega a una posición y después empiezan como a regatear y van cediendo sobre, digamos, descuentos o cosas que se empiezan a lograr, y al final hay como diferentes tipos de oferta, ¿no? Primero hay un compromiso y después una oferta final, última oferta, oferta última y final. Entonces se va haciendo como un proceso de regateo, como cuando uno está negociando, digamos, en un establecimiento comercial, que empieza uno, bueno, tengo tanto, entonces el otro dice, no, pero te doy tanto, no tanto. Entonces empieza uno como a negociar de esa forma. Es algo así. Lo que pasa es que uno a nivel pues empresarial puede encontrar este tipo de negociaciones, pero a la final termina siendo una oferta donde todos, digamos, tenemos un compromiso y ganamos, ¿no? A pesar de que hay un regateo, ninguno sale perdiendo, que eso es lo más importante. Listo. Bueno, vamos a empezar a mirar, lo que nos propone la Escuela de Negocios de Harvard, que es muy interesante. O sea, este modelo de los 7 elementos de Harvard lo siguen muchas empresas a nivel mundial. Era lo que les decía al principio. Yo apagué la cámara para tener una mejor conexión. No sé si les molesta, pues la puedo volver a prender, pero a veces... Pues la puedes, si quieres, prender, y si de pronto se escucha mal o algo, pues la desactivamos. Bueno. Listo. Entonces, esos son los 7 elementos que nos propone la Escuela de Negocios de Harvard. Existen desde los años 80, son vigentes porque han tenido muy buena efectividad. Entonces, acabamos de hacer una introducción, acabamos de mostrar un proceso, unos pasos que son claves, o sea, la negociación desde lo conceptual y cómo se prepara también desde lo comercial, los puntos que se deben tener en cuenta, las características que debemos tener como negociadores y los tipos de posiciones que hay. Lo ideal y lo recomendable es que no existan posiciones. ¿Sí? La posición dura, pues realmente no es un ambiente para negociar. Y esa negociación dura, como la ejercían hace algunos años, pues muchas personas, pero en especial cuando entraron las grandes superficies a Colombia, traían ese modelo de negociación dura. Y era siempre sacar el provecho, exprimir al proveedor, al fabricante, y muchas empresas medianas que quisieron participar en este tipo de negocio dentro del retail, pues se quebraron por eso. Esa no es la idea. La idea es que nosotros crezcamos en el sector, como les decía ahora, que crezca la industria y que crezca Colombia. ¿Sí? Entonces pensemos siempre en eso. Listo, continuemos. Bueno, lo primero que nos propone Harvard en sus 7 pasos es tener en cuenta el elemento de la comunicación. Una buena comunicación será siempre la base de la negociación. O sea, nosotros, a mí me gusta a veces hacer preguntas. ¿Para qué nos comunicamos? O sea, en general, ¿para qué nos comunicamos? Alguien que diga ahí alguna cosita. A ver, ¿me escucha? Sí, Víctor. Sí, no, yo pienso que la comunicación existe es para intercambiar ideas, inquietudes,
transmitir también nuestra manera de pensar y de ver las cosas y recepcionar a la otra persona también. Muchas gracias. Así es. Víctor, muchas gracias. Sí, yo me comunico para informar algo, ¿cierto? Para dar una información. Aquí nos estamos comunicando. Nosotros estamos dándoles a ustedes una información que algunos ya tenían idea, algunos la conocían y se están reforzando, y para otros muchos aspectos que hemos mencionado pueden ser nuevos. Entonces es para informar. También nos comunicamos para inspirar a las personas, para inspirarlas a hacer algo, para motivarlas a hacer algo. A veces también nos comunicamos para entretener, y nos comunicamos para persuadir, para influir en la otra persona, para que podamos hacer algo en conjunto, para venderles una idea o algo, ¿sí? Entonces nos comunicamos todo el tiempo, es la base como de las relaciones humanas. Y en este sentido me comunico para generar una acción, para que algo ocurra. Y para que algo ocurra con mi comunicación, o sea, genero una acción. Por eso esa comunicación debe conectar muchísimo. Entonces aquí mencionamos escuchar, o sea, entender al otro. Generalmente estamos muy preocupados de cómo hablamos, de lo que vamos a decir, comuníquese efectivamente en público, cómo hablar en público, pero no, yo creo que no hay ni un libro de escuche bien. ¿Sí? Eso no, casi no se ve, pero es escuchar al otro y también escucharme lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, la escucha es muy importante porque me permite entenderlo, me permite comprenderlo, interpretarlo. También es fundamental preguntar. O sea, siempre cuando pregunto, pues estoy adquiriendo mayor conocimiento de la contraparte. Estoy adquiriendo una mayor información que me va a servir. No nos dé miedo preguntar, o sea, si estamos en un negocio y eso no me está quedando como muy claro, pues busco la mejor manera de preguntar. Entonces, escuchar y preguntar. Ahora, hay algo aquí que de pronto no está escrito, pero en la escucha está dejar hablar al otro. Nos enfrentamos a diario, o sea, Carolina y yo nos enfrentamos a diario, que estamos tratando de expresar una idea o algo y nos interrumpen a veces mucho las personas, y porque estamos siempre, pero esto es como natural del ser humano, no sé, pensando en qué voy a responder, qué le voy a decir, y no estoy escuchando realmente con atención la información que estoy recibiendo. Entonces, hay una persona que da talleres de comunicación en el mundo que se llama Ismael Cala, y él dice que la comunicación, pues no es hablar, que es conectar con alguien para comunicar algo. Entonces se trata de conectar. Y cuando estoy en esa conexión, pues analizo todos los puntos. O sea, si me estoy permitiendo escuchar, puedo analizar todos los puntos. Me puedo expresar con claridad. Entonces hay unos aspectos importantísimos como son la claridad, la concisión, o sea, ser conciso en lo que estoy diciendo. No demos tantas vueltas. Ahora, si es a nosotros, a quienes nos están haciendo una pregunta, respondamos lo que nos están preguntando. También somos muy dados, sobre todo en Colombia, a contestar otra cosa. ¿Cómo te fue hoy en las ventas? ¿Cuántos negocios hiciste? No, pues es que cuando yo llegué se estaba haciendo como mucho sol, había mucha gente ahí. Ese es el tipo de respuestas que escuchamos muchas veces o que a veces damos también nosotros. Entonces, responder realmente lo que se está preguntando. Entonces, me expreso con claridad, soy conciso, trato de ser sencillo, porque cuando soy sencillo en la comunicación, pues soy más cercano, ¿cierto? Genero más cercanía. También que haya una coherencia, que se aprecie esa coherencia entre lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo. Y una coherencia también entre mi lenguaje verbal y mi lenguaje no verbal. Debe existir una coherencia con mis gestos. No puedo decir, no, pues estoy feliz, y poner una cara de aburrida. Entonces debe haber allí una coherencia y sobre todo ponerle mucha pasión. Cuando estamos haciendo la negociación y estamos comunicándonos, tener mucha pasión, porque con la pasión pues vamos generando un magnetismo que es muy importante. También esto se va aprendiendo, esto se va practicando. Ustedes pueden, cuando vayan a hacer una negociación y ya la han planeado,
hacer su discurso, o sea, lo que van a decir, cómo la voy a sustentar, y se puede ensayar incluso ante el espejo. Hay unas técnicas muy buenas de comunicación para uno aprender a manejar el tono, el lenguaje verbal y no verbal y las emociones, porque aquí lo importante es uno poder conectar, poder impactar y poder inspirar al otro, ¿cierto? Entonces, pues, son aspectos que se deben tener en cuenta y siempre estoy buscando movilizar a la acción. Entonces, la comunicación es la base. Voy a comunicar una idea, voy a vender algo, para eso me senté en esta mesa de negociación, para eso llamé a una persona, para eso hice contacto con el que entró a mi local, para eso pedí una cita. Y no monopolizar la conversación. Como les decía ahora la frase de Ismael Cala, no es hablar, hablar y hablar, sino poder conectar para comunicar algo. Bueno, el segundo paso, estamos hablando de los intereses. Ya en toda esta introducción y todo lo que vimos, sabemos que cuando estamos negociando, pues hay unos intereses. O sea, hay unos intereses míos y unos intereses de la contraparte. Entonces, si yo tengo un negocio de un establecimiento, pues mi interés es poder vender mucho más, y puedo tener intereses sobre unos productos en particular, y el interés de quien llega pues será adquirir mi producto. Pero pueden ser negociaciones mucho más profundas, de otros niveles. Entonces, lo primero para yo poder dar a entender mis intereses es poder identificar quién es el tomador de la decisión. O sea, con las personas que yo me siente a negociar, tiene que estar allí alguien que tome la decisión, porque si no, prácticamente va a haber un reproceso. Voy a tener que volver después, o la información se quedó allí, simplemente no, pues lo vamos a comunicar, vamos a decirle al jefe. Sí, si vamos a ir a una cita, debemos velar porque esté una persona que esté dentro del proceso de toma de decisiones. Así como vamos a expresar nuestros intereses, también debemos conocer y entender los intereses de la contraparte. ¿Sí? ¿Cuáles son sus objetivos? Y acá es muy importante lograr como esa relación donde yo pueda saber qué persigue la contraparte, o sea, cuáles son sus objetivos, incluso sus objetivos generales, cuánto quieren crecer este año, si van a entrar en otros mercados. Yo puedo hacer toda esa indagación si tengo una buena preparación y tengo una buena comunicación. También la contraparte pues quiere conocer, tiene inquietudes, tiene deseos, tiene esperanzas, tiene temores, poder generar esa confianza para entenderlo y para entender cuáles son esos intereses y cómo yo podría ayudarle a solucionarlos. Entonces siempre habrán unos intereses que son compartidos. Cuando yo entiendo los intereses del otro y él entiende los míos, pues vamos a tener una satisfacción si llegamos pues a un acuerdo. Y eso es lo que buscamos, estos intereses compartidos nos lleven a tener esa satisfacción. Es un buen acuerdo en la medida que exista esa satisfacción, los propios y los de la contraparte. Y a eso es a lo que llamamos empatía, cuando entendemos al otro. Las personas que son también empáticas en su forma de comunicarse, pues conectan muy bien con los demás. La empatía puede estar, ya hablando como empatía, pues como característica del ser humano, uno la puede tener, pero también la puede desarrollar. Y bueno, entonces ya cuando tenemos estos intereses que nos conocemos y que sabemos qué persigue cada uno y qué queremos lograr, pues va a haber una empatía. Puede ser, allí nos estamos conociendo, usted quiere esto, yo quiero aquello, y de todas maneras todavía ahí puede existir el conflicto, no estamos de acuerdo, vamos a mirar cómo nos ponemos de acuerdo para lograr esa satisfacción. Adelante. Tratar de averiguar los deseos, necesidades, ansiedades, temores que están detrás de la posición de las partes y que motivan la negociación. O sea, ¿por qué él se sentó a escucharnos? Si pedimos una cita, fuimos a una empresa, hicimos algo, ¿por qué esa persona se sentó a escucharnos? O sea, ¿qué lo puede estar motivando en la negociación? Puede que nosotros ya lo sepamos, ¿no? Él quiere negociar porque necesita tal cosa, ¿sí? Y o puede decir, ¿no?
los quise atender para escucharlos, ¿sí? Pero él debe tener un interés también. Si no, no nos habría dado esa oportunidad de la negociación. Continuemos. Bueno, lo tercero son las opciones. Las opciones es una gama de posibilidades que existen y de ideas que yo voy a llevar a la mesa de negociación, con las cuales podría tener la oportunidad pues, de llegar a ese acuerdo y de satisfacer los intereses, ¿sí? Los respectivos intereses de cada uno. Entonces es una gama de posibilidades. La idea es, después de identificar esos intereses, cuáles son las opciones para llegar a esa satisfacción. Tenemos, esas opciones son las que comparto en la mesa, o sea, son las soluciones. Pues le llamamos mesas de negociación a ese momento, no necesariamente tiene que ser que estemos pues, en una sala de junta o sentados en una mesa, sino en el momento de la negociación. Entonces, eso lo comparto. Mis opciones las comparto ahí. Y es identificar todas esas posibilidades que me permitan el beneficio mutuo. Pero también hay unos aspectos dentro de estas opciones que son muy importantes, que es crear valor, a lo que se le denomina agrandar la torta, ¿sí? Entonces, aquí se descarta totalmente el ganar, perder, mucho menos pues el perder, perder, y es encontrar el valor a las diferencias que tiene cada uno. O sea, esos puntos que son diferentes, encontramos valor para generar el ganar-ganar. Esa sería la idea. El reclamar valor que se genera aquí dentro de las opciones, estamos hablando del regateo. O sea, yo creo valor, yo te estoy dando también, estamos tratando de ganar, pero pues yo también reclamo ciertas cosas. Esto se denomina también de suma cero, digamos que ya no podemos generar más opciones, ya no podemos crear más valor, por lo tanto, habrá que, una de las partes tendrá que ceder en algo. ¿Sí? Ya, aquí ya empieza un tema de manejo de la negociación que es una realidad donde no es como una cajita pues de dulces ni una historia de hadas, ¿no? Entonces, sí, habrá algo en lo que tengo que ceder, pero tengamos en cuenta, o sea, una de las partes va a ceder en algo. Pero tengamos en cuenta también que yo siempre que cedo, pues puedo reclamar algo de valor. Y ese es el dilema del negociador, que es lo que nos mencionan acá, que está al final de la diapositiva. O sea, cómo yo de manera eficaz puedo hacer los dos procesos. O sea, entrego valor, pero reclamo valor. Ejemplo, Carolina ahorita hablaba mucho sobre los descuentos. Yo voy a hacer una negociación de que voy a vender 100 cajas de algo. ¿Sí? Necesito vender estas 100 cajas de algo. La persona, el negociador que me las va a comprar me dice, sí, pero ¿qué descuento tiene? Entonces, no, pues tengo un descuento del 2%. Ah, bueno, dame un 3% adicional. Claro, te puedo dar el 10% adicional sobre 110 cajas. Sí, tengo que tener una contraprestación. No puedo ceder si no tengo algo. Se te está cortando. De pronto desactiva ¿Desde la dónde cámara, a ver. no se escucha nada entonces? Sí, pero de pronto desactiva la cámara a ver si se mejora. Bueno, ¿desde dónde no me escuchaba? Las últimas dos oraciones. Ah, bueno. Cuando estaba hablando del descuento. ¿Sí? Entonces, la idea es si puedo subir un poco el descuento, pero sobre un volumen mayor. De tal manera que yo no vaya a perder el adicional que estoy dando, sino que sí te estoy entregando valor, pero también te estoy reclamando valor. Esa es la habilidad del negociador, que es la que expresamos acá. ¿Va bien mi comunicación? ¿Sí? ¿No se está interrumpiendo? Sí, está bien. Bueno. En este momento, cuando estamos allí,
de reclamo también valor es cuando se da el regateo, ¿sí? Que se empieza ya a negociar, perdón, sobre las pretensiones que tiene cada uno. Pues aquí ya son las habilidades que pueda tener como negociador. La idea es no llevar demasiadas opciones. La idea es llevar, pues si no puedo llegar allá con 20 opciones, no. Si yo voy a una negociación puntual de algo, llevo las opciones, las mejores opciones que pueda ofrecer. Señorita Jenny Manzano, ¿puedo hacer una pregunta? Hola. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién necesita hacer la pregunta? Mucho gusto, mi nombre es Albert Andrés Palechor, representante de la empresa de servicios de empaques ORS SAS. ¿Cómo Nosotros estamos está? ubicados aquí en la ciudad de Palmira. Gracias, muy amable. Nosotros estamos en servicio tanto aquí en Palmira, Yumo, en el Cauca, y ahorita también estamos en Bogotá. Nosotros prestamos el servicio del empaque. Este tema es muy importante para nosotros, pero acerca cuando informa sobre el regateo. Están en las reuniones en las cuales a veces te quieren encasillar demasiado. O sea, él me dice, tengo 2 pesos para que me empaques este producto, pero él cuesta 2.3 pesos. No me puedo bajar, pero él me dice, llega a las ciertas opciones para que podamos negociar y te llegues a los 2 pesos. El que me está queriendo decir aquí, que toque de pronto los aportes, que toque el sueldo de las personas, o que le entregue de pronto un material más peor de lo que puede ser. En este caso, en este punto, ¿qué estrategia o qué podemos llegar a hacer para que estas personas que tienen siempre esta estrategia de querer rebajar los precios muy por debajo, qué se puede hacer ahí? Pues mira, sí es muy difícil para ustedes persuadirlos. Mira, esa es una negociación prácticamente de posición dura, ¿no? Donde quieren el mayor beneficio para ellos. Pero la negociación tiene que ser buena para ambos. Entonces, si realmente con todas las pretensiones que ellos tienen, tú no las puedes cumplir, pues tienes que evaluarlo ya para tu negocio, si es un buen cliente. Porque uno no puede perder tampoco, y hay negociaciones en las que uno se tiene que retirar. Entonces, Sí. presentar tus mejores opciones, ¿sí? Dentro de todas las que puedas tener, presentar las mejores opciones y saber también cuáles son los límites. Sí, teníamos, Carolina habló acerca también de los límites, porque hay negocios que no los podemos hacer. Entonces, ¿qué tan indispensable, qué tan importante eres como proveedor allí ante este cliente? ¿Cómo se han construido las relaciones? Y puedes mostrarle, mira, definitivamente no puedo llegar hasta allá, porque ya empiezo a perder. ¿Sí? Allí es donde él debería tener una empatía con ustedes. Sí, no puedo llegar hasta allá, ya debería perder, las condiciones pues realmente no me están favoreciendo, y mirar cuál es tu límite también. ¿Sí? Si no estás en capacidad de atender esas pretensiones de ellos. Así a veces es difícil eso, pero uno también tiene, como te digo, límites. Hablaste algo de que ellos decían que hacer un producto de menor calidad, pero que pudieses ofrecer mejor precio. A ver, no, sino que es que muchas veces ellos es que el tema aquí es que nosotros siempre le estamos trabajando a grandes empresas, que en este caso es como Harinera, la empresa Quiques, también estamos en Unilever, en Lloreda, Premezclas, son empresas así reconocidas en la cual ellas siempre tratan de que el precio vaya como muy a ras, y estas empresas, usted sabe que el volumen que manejan es muy grande. Es grande. Sí, son grandes. Entonces, y está lastimosamente la competencia desleal. Si yo no lo hago,
va a llegar el otro, el que no paga aportes, el que no tiene la Cámara de Comercio, no tiene Industria y Comercio, evade cosas. Entonces, si no la cogemos nosotros, lo va a coger otra persona. Entonces, a veces toca que hacer ciertas estrategias que tenemos internos para poder nosotros cumplir con ello. Pero entonces, yo sí de pronto te preguntaba alguna estrategia que de pronto puedas compartir con nosotros y poder llegar de pronto a ese punto. Por ejemplo, la opción que tú me dices y la que tiene Carolina es, si ese negocio no te da, déjalo y que se vaya. Sí, es muy fácil. Pero cuando ya llevas más de 14 años en el mercado y tratas de Claro, que sigas sosteniéndose de todo, es muy difícil de que si así no lo hace uno, lo va a hacer otro. Y es donde nosotros tratamos de que ese cliente no se nos vaya y podamos tenerlo ahí amarrado mientras nosotros podamos. Pero muchas veces es muy difícil. Entonces, creí que de pronto sí. tienes alguna estrategia que pudieras compartir con nosotros en caso tal de que pasara ello. Eso Gracias. es con ese tipo de empresas tan grandes ya te entiendo, pues sí es muy difícil renunciar a ese volumen, porque igual, pues ustedes necesitan también tener la ocupación de la planta, necesitan tener esa venta de alguna manera. ¿Qué pasa? Que ahora que decías que la competencia hay personas que no están muy formalizadas, a mí pues me parece un poquito raro eso porque este tipo de empresas tienen también, necesitan y tienen dentro de sus normas de calidad tener proveedores que sean certificados, que sean legalizados y que cumplan con todo. No creería que se puedan ir tan fácilmente por un proveedor que no cumpla como con la reglamentación y toda la parte legal. Perdón, señorita Jenny. Es que muchas veces uno desde afuera es lo que le dan a entender y dan a vender a cada uno de nosotros. Pero ya cuando estás adentro, te estrellas y te das cuenta de la realidad, de lo que está pasando. Entonces, por eso hablo con propiedad sobre lo que te acabo de decir. La tal competencia desleal. Pues pueden tener un cámara de comercio, pero ellos pueden evadirse ciertas cosas como reitero, no pagarles el sueldo competente a la gente, no pagarles aportes, no haber prestaciones, bueno, por cualquier lado se van Ya, que para eso ellos poder llegar a eso. no se da cuenta pues el que te está comprando todas las cosas Correcto. ajá, que están sucediendo. Y por eso es que muchas veces también vienen las demandas mancomunadas porque el propio cliente no está validando, investigando qué es lo que está haciendo su proveedor. Pero todas estas grandes empresas no hacen todo eso. Entonces, sí, quería compartir ello para poder, vuelvo y te reitero, saber si de pronto tenías alguna estrategia. Pero entonces, Pues pues no te quito más tiempo, sino que también quería saber si de pronto tenías algo que decir. sí, el tema es, estamos ante un negocio que te deja muy poco margen porque tienes que hacer muchas concesiones, ¿sí? ante tus clientes, ante estos grandes fabricantes. Pues lastimosamente ellos ahí tienen un poder que es pues importante y significativo. Tendríamos que ahondar un poco más en el tema de costos, en el volumen, en el tipo de negociación que se está dando. De pronto mirar los materiales que se están utilizando, o sea, cómo podemos desde internamente, ya que en la mesa de negociación es muy difícil porque tú te enfrentas a unos competidores pues que no puedes manejar esas acciones que ellos hacen. Allí tienes todos los argumentos, tienes muy buenas opciones para darles, tienes una trayectoria de desempeño, porque también lo que es un argumento importante es el desempeño que tiene el producto, ¿sí? Si ellos siguen contigo y les interesa tu producto, es porque tiene unos buenos resultados. Y cuando hablamos de empaque, eso es fundamental. O sea, evita que tengan averías, evita que tengan rupturas de empaque, que tengan pérdidas en el producto. Entonces, podría uno basarse también en ese tema
de calidad que lo deben tener claro y por qué es tan importante que te puedan seguir comprando. Ya que no es fácil retirarme de un negocio de eso. Entonces es una posición que es una posición delicada de llegar a unos acuerdos con el cliente donde el cliente tiene mucho poder. Este cliente tiene mucho poder. Entonces, para uno ser competitivo en ese precio, ya es tanto de la negociación porque hay una igualdad de condiciones y por un lado con los que estoy participando ahí y por otro lado con aquellos pues que tienen todas esas malas prácticas que nos mencionaste. Entonces podría ser ya mirar al interior de la empresa cómo puedo mejorar mi estructura de costos y ser un poco más competitivo en el precio. Y en cuanto a la negociación, pues tendríamos que hacer una revisión también un poquito más profunda de lo que podríamos llegar a hacer o cómo se está manejando, porque las habilidades en el tema de estar en ese momento, pues tenemos que observarlas. ¿Sí? Sí, cómo son las habilidades de la persona que está yendo a negociar, cómo se está comunicando, cómo está dando a entender los beneficios y los valores del producto para lograr ganar. Entonces allí también es un tema de observación de cómo se está llevando a cabo la negociación. ¿Quién es la persona que está yendo donde estas empresas? Entonces podría uno mirar dos aspectos. Como estamos hablando de negociación, tendría Jenny, se te está entrecortando. ¿Cómo se están manejando las opciones? ¿Qué se le está diciendo al cliente? Jenny, se te está entrecortando. Hola, hola. Hola. Jenny, se te está entrecortando. ¿Ustedes están desde el mismo espacio, de pronto? No. No. Ah, ok. Bueno. Intenta ahí, porfa, Jenny. Entonces no me escucharon. Estaba diciéndole a Albert, que para poder saber en qué está fallando o qué les falta, necesitamos tener un espacio de observación de la negociación para saber cómo se está comportando el negociador y cómo está manejando. ¿Sí? Revisar todo el protocolo de la negociación, desde la planeación, cómo la tienen y cómo están manejando al comprador. Porque puede ser un tema de habilidades. Sí, claro, ya entendido que no se puede renunciar a un cliente de esta magnitud que es muy importante. ¿Sí me escucharon? Sí, claro, sí, señorita Jenny. Es para nosotros es muy claro sí, el punto. La persona que nosotros contratamos para las ventas es una persona muy buena, en la cual ella ha podido conquistar unas buenas empresas que se llaman Agrícola Suizo, que son unas empresas también pero muy buenas. Suizo pues, es una empresa que está en la parte zona franca del Pacífico. Ellos, la principal están en Estados Unidos y la otra aquí la tienen como sucursal en Palmira. Pues este vendedor que tenemos ha sido muy bueno, pero entonces él solamente toca ciertos puntos y ya la negociación la toco soy yo. Entonces cuando a veces me enfrento con ello, sí se me dificulta un poco. Jenny. Hola. No, se está escuchando mal. Bueno. No, sí. Sigamos entonces. Un tema que me está
No nos está escuchando, Jenny. Sí. Sigamos entonces. Disculpa, Jenny. Hola, ¿no me escuchan ahí? No. Ok. Sí, ya te escuchamos mejor. Bueno, para concluir el tema con Albert, pues qué bueno que tengan una persona que sea pues muy buena en la parte comercial. Tiene unos clientes que puede manejar muy bien, más tiene otros que son clientes más difíciles, ¿sí? Que a eso nos enfrentamos diariamente. En esos clientes más difíciles es donde te digo que, pues, o sea, como asesoras o como consultoras, tendríamos que hacer un proceso para identificar dónde está el problema con ese comprador o los puntos de la negociación. Sí, habría que tener un análisis allí para tener puntos de mejoramiento. Sí, porque se trata pues de un cliente que es difícil y donde seguramente las habilidades tienen que ser diferentes. Jenny y Caro, ¿Sí? bueno, tenemos a Víctor Cabrera que ha querido participar desde hace unos minutos. No sé si Víctor quiere tomar la palabra. Sí, muchas gracias. Sí, yo de pronto quería dar una opinión porque pues he tenido algún tipo de negociación donde lo llevan a uno empieza con márgenes bajos y siempre a la persona que uno le vende, siempre querrá que uno le dé más y más. Y al final de todo eso, lo que lleva eso es a un fracaso. Y la persona con la que uno negocia y se va a beneficiar de lo que uno le dé, pues ahí se entiende que es una negociación gana-gana y muchas veces no es así, eso es gana-pierde cuando uno empieza a ceder demasiado. Yo pienso que lo mejor sería hacer una pausa, si tiene la posibilidad la persona de llevarlo a la planta y mostrarle el personal, la manera en que se produce, o sea, como utilizar otra estrategia donde se le esté indicando a esa persona cómo se hace el producto y qué beneficios va a llevar, ¿sí? E indicarle que al mermar los costos, pues puede entrar él en una competencia también desleal, donde al final de cuentas la verdad es única. Hay un fracaso cuando se cede demasiado. Es mejor entrar con un margen más alto e ir cediendo poquito a poquito porque nuestra cultura nos lleva al regateo siempre. Pues es mi manera de ver las cosas, ¿no? O sea, por lo que yo he vivido y por lo que he percibido en dos negociaciones fuertes, terminé quebrado de esa manera. Empecé cediendo un punto y luego cedí otro y al final fue un fracaso total donde uno por cumplir cumple todo, pero uno queda llevado, o sea, y la persona que se benefició no le va a tender la mano a decirle yo le compenso con esto. Muchas gracias. Gracias, Víctor. ¿Qué negocio tiene Víctor? Jenny, mi negocio es la construcción. Ok. Sí, ese es el tema, por eso es importante, pues lo que hemos mencionado, que debe ser también una opción, ¿no? Los límites que debe tener o cómo reemplazo también un cliente de esos, pues por el volumen me puede decir, no, es que no es tan fácil, sí, puede ser que no sea tan fácil, pero ese ingreso, ¿cómo lo voy a reemplazar? Porque si me está deteriorando el valor del negocio, pues sí, realmente es un buen negocio hacerlo. Sí, sí, ya he hecho todo el ejercicio de la visita a la planta, como bien lo decías, que eso me parece que es importante. Si ya he mostrado y saben que mi producto es de calidad, entonces ya me queda revisar cómo estoy negociando, con las habilidades que estoy ejerciendo dentro del regateo. Disculpe, Y ¿puedo mira, aportar aquí? si sigo manejando ese cliente con esos márgenes tan bajos o si busco otras fuentes. Darwin. Sí, buenos días. Lo que pasa es que la teoría es muy bonita versus la realidad, que realmente la realidad es lo que está viviendo él. Por ejemplo, llegan nuevos competidores con inversionistas, los cuales tienen o varias estrategias nuevas, entre las cuales pueden ser tecnologías nuevas, las cuales producen un costo de producción muy bajo, el cual lo llevan a la competencia que tienen en este momento, es que le toca bajar mucho los costos, perdón, le toca bajar mucho el precio y entonces ahí se ve afectada la utilidad que él pretende o que pretendía o que tenía versus con los competidores actuales.
Eso más que todo va en estrategias que tome el gerente o administrador como tal, puesto que o le toca darse la pela de bajar de tratar de buscar la reducción máxima de costos para poder así tener una utilidad o reinventarse, reestructurarse, primero estratégicamente, segundo si ya no se puede tecnológicamente, para así poder hacerle frente a la competencia actual. Y pues sí, cabe resaltar que la teoría es muy bonita y muy linda en el papel, pero la realidad es otra. Sí, mira, yo trabajé en dos empresas de las que mencionaba ahorita Albert, en la Minera del Valle y en Lloreda Grasas. Y a veces el mercado se ponía tan complicado en el tema de precios, de afectación de margen, donde llegaban marcas emergentes en muchas regiones, que la empresa tomaba la decisión, me retiro de esa región. Si no vuelvo a vender tal pasta o tal harina en tal región, porque no puedo seguir perdiendo o no me está dando el margen esperado. Sí, a veces uno se enfrenta a esas situaciones también desde este tipo de empresas. Siempre trabajé en el área de ventas y nos veíamos en esa situación porque sí lo hemos manejado en mercados que son absolutamente competidos. El aceite es un mercado muy competido en precios y hay muchas marcas emergentes y venden aceite en pimpinas, en una carreta. Sí, a eso se enfrenta uno también desde las empresas. Entonces, sí, ¿hasta dónde puedo llegar? Ahora, puedo estar en un sector de bajo margen, ¿sí? Un sector donde realmente es un sector de bajo margen y no tengo cómo aumentarlo. ¿Por qué? Por la intensidad de la competencia y las condiciones de la competencia. Puedo estar en un mercado como en el retail de descuento duro. Sí, si ese es el sector y así se comporte, ese es mi mercado, pues ese es el negocio en el que estoy. Ahora, si tengo cómo valorizar mi producto, pues miro diferentes alternativas como las que acabaste de mencionar. O sea, cuando yo hablo de mirar hacia adentro los costos, no es que me vaya a una competencia desleal, es cómo puedo mejorar. Y puedo mejorar tecnificándome, puedo mejorar siendo más eficiente en mis procesos. Eso es lo que me afecta también o me impacta la estructura de costos para llegar con un tema de precios más competitivos, si lo da el sector, porque puede ser que ese sea mi mercado, que ese sea mi sector. Hay sectores que son muy rentables, otros no. ¿Cómo? Señorita Jenny, a ver, acerca de este punto, pues sí, también quisieras aclarar el punto. En el mercado donde nosotros nos encontramos son productos que no son regulares, son productos de oferta, en la cual la tecnología acerca de lo que tenemos son muy pocos. Nosotros no podemos casar una máquina con un solo cliente. Siempre esa máquina va a estar en varios puntos. Uno de los grandes puntos que nosotros tenemos es el in-house. Yo te llevo todo a tu empresa y te hago todo lo que quieras en tu empresa. Tienes el manejo del inventario, tienes el manejo total de tu producto, cómo lo estamos tratando, qué calidad se está manejando. O sea, es un poco de puntos que tenemos con ello, en la cual al cliente le ha gustado. Sino que es que por mucho que uno trate, nosotros tenemos unos márgenes siempre grandes de utilidad precisamente para mirar cómo podemos llegar, o sea, hasta que llegue lo último. Pero entonces, a veces las operaciones, yo tengo un líder principal y sobre cada mesa también tengo líderes. ¿Para qué? Para que esto, las utilidades se me sostengan y la producción siempre sea alta, que es uno de los puntos que siempre hemos manejado para poder sostener este negocio. Okay. Bueno, sería interesante poder revisarlo con mayor dedicación para encontrar pues alternativas de cómo se puede mejorar esos puntos de la negociación. Sería un buen caso.
Listo, sigamos. Entonces tenemos que, para ser un buen negociador, pues saber crear el valor y no hacerse tan vulnerable a lo que nos reclaman, y también reclamar en el momento justo. Sí, pues el caso que nos plantea Albert es un buen ejercicio donde están dadas todas las condiciones que ellos consideran, pero siempre está tocando como ceder. Es difícil, ha sido difícil reclamar valor, porque si él dice necesito un mayor volumen, pues no, o sea, los empaques están dados de acuerdo a la producción que tiene el cliente. Y bueno, a veces pueden aceptar el tema de volumen en empaques, pero son unos inventarios que estas empresas cuidan muchísimo también. Sí, entonces aquí la negociación se vuelve ya un poco más tensa, donde se deben desarrollar unas habilidades mayores para poder persuadir al cliente, o simplemente mirar hasta dónde puedo ceder. Él nos comenta en el ejemplo: es muy difícil retirarme de ese negocio, prefiero seguir en él, pero está cediendo mucho. Las alternativas se dan en el momento cuando ya las opciones no son suficientes. ¿Sí? Cuando ya he agotado los recursos de estas opciones, pues debo tener o tengo otras alternativas. Tengo las alternativas. Alguien mencionó al principio, tengo un as bajo la manga. Este puede ser as bajo la manga, pero las alternativas yo no las expreso desde el principio en la mesa de negociación. Son las que yo tengo como ese as bajo la manga, y debo tener unas alternativas muy buenas como recurso para poder continuar con la negociación, o que la negociación se dé. A esto se le denomina el BADNA, que es mi mejor alternativa posible. Pues realmente es triste cuando yo cierro una negociación, pero me sentí insatisfecha, me sentí que perdí mucho, que tuve que ceder mucho. Pues ahí tendría que entrar a evaluar si realmente fue un buen negocio. Puede ser que sea un buen negocio porque necesito esa producción, porque necesito manejar el tema de economías de escala. Entonces tenemos que mirarlo también desde ese lado. ¿Sí? El volumen, la rentabilidad la puedo tener con mis otros negocios, ¿sí? Viendo ya el negocio como conjunto. Y hay unos donde me sacrifico un poco más, porque necesito tener la ocupación de la planta, necesito la eficiencia, necesito la economía de escala. Entonces, estas alternativas no las estoy presentando en la mesa o en el momento de la negociación, sino que son las que tengo para poder hacer ese cierre y poder continuar con la negociación. Entre más alternativas yo pueda tener, pues tengo mayor poder dentro de esta negociación. Bueno, estas frases son unas frases como que resumen lo que vamos diciendo. Determinar y desarrollar las mejores alternativas que cada una de las partes tiene en caso de no llegar a un acuerdo, protege los malos resultados y ayuda a conseguir acuerdos. O sea, las alternativas también tienen que ser muy buenas para las dos partes. Cuando hablamos de los criterios que se refiere acá, yo quiero aclararles que el tema del entrenamiento de Harvard es seguido y es ejecutado por muchas empresas. No es un tema solamente teórico, sí, es un tema que funciona, y por eso lo sacan ellos luego en un libro y en todas sus clases lo pueden dar, y entrenan a los grandes ejecutivos. Y muchas empresas lo han seguido a muchos niveles. Entonces, el tema de, perdón, tengo acá. De los criterios, se refiere a la legitimidad. ¿Sí? Una vez que se ha logrado realizar, digamos, este tema de las opciones y que se acuerda cómo vamos a dividir esa torta, por decirlo así, cómo vamos a hacer las cosas, se debe elegir conjuntamente
establecer como las normas que se deben llevar a cabo. Si no se logra hacerlo de manera común, pues se acude a un externo, o sea, a normas independientes para llegar a una solución. O sea, uno puede acudir a los principios, antecedentes que funcionen como esa vara de medición para poder llegar a una solución justa. O sea, es cuando no tenemos esa solución que consideramos totalmente justa, entonces podemos acudir a unos criterios externos para poder darle la legitimidad al acuerdo. La siguiente. Bueno, en cuanto a la relación, en la relación es pues desarrollar esa capacidad para poder trabajar conjuntamente y construir esas negociaciones duraderas. Cuando estamos hablando de este tipo de productos que hacen parte de un proceso productivo, cuando vamos en un mercado que es B2B, pues es la mayor relación y la mayor credibilidad que se construye es el desempeño que tiene el producto. Es un producto que me están comprando durante muchos años, digamos que ya está probado que es bueno, ahí puedo tener un elemento importante para manejar y construir esa relación que sea muy buena y que no involucre tanto el ego. Nos compartían ahora en el chat que sí, que hay vendedores que tienen un ego muy alto porque tienen un producto especializado. Pues manejar este tipo de personas a veces no es fácil, pero es ahí donde debemos aplicar también pues nuestra inteligencia emocional y todas nuestras habilidades también de negociación para poder crear una buena relación con este ego tan grande. Lo importante es que nosotros que estamos acá en este espacio, pues no tengamos ese tema de ego, que realmente no nos lleva a construir buenas relaciones, porque las fabricantes, las personas siempre estarán buscando entonces cómo reemplazarnos, cómo traer otro proveedor. Entonces, aquí pensemos siempre empáticamente en el otro. Es la mejor manera de poder hacer un acuerdo justo. Mire que los ejemplos que pusieron ahora, no hay una empatía por parte de los compradores, de los negociadores, entonces nos sentimos que no estamos en un acuerdo justo. Y si podemos reemplazar ese cliente en algún momento, pues seguramente lo vamos a hacer, porque no es una buena negociación la que estamos haciendo ahí. Si tenemos una buena relación ya con un cliente que es nuestro hace mucho tiempo, y se nos presenta algún problema, algún conflicto que nosotros tengamos que negociar, pues pensemos siempre en esa relación que ha sido duradera, a ver cómo lo podemos solucionar mientras no sea posible. Y pues lo ideal es no usar posiciones ni dura, ni suave. La del regateo normalmente es la que se da, obviamente, porque siempre en la negociación pues estamos reclamando y cediendo valor. Y no está mal reclamar valor y no está mal ceder valor. Lo importante es que sea de satisfacción de las partes. Y el compromiso es cuando ya hemos llegado pues a un acuerdo, todas las partes se comprometen realmente a que el acuerdo se lleve a cabo y ya llegamos ahí porque ya existen los intereses que son mutuos, ya hubo como tal ese acuerdo. Si no lo hubo, pues recurrimos a los entes o a los criterios externos, como vimos ahora en la parte de criterios, pero entonces ya se acordó algo y estos acuerdos pueden ser verbales o pueden ser escritos. Si son, pues, depende del tipo de empresa o de cliente que estemos tratando, pues será un acuerdo escrito. Sí, cuando existen una serie de condiciones y de requisitos, es importante que quede por escrito. Si estos, bueno, acá en este gráfico es un resumen. ¿Sí? Esta negociación, lo recomendable es que se base en principios. Hay quienes no siguen este tipo de negociación y siguen en su posición dura. Que se base en principios de ganar-ganar, donde tenemos unos intereses que conocemos, cuáles son los intereses mutuos que podemos compartir. Tenemos una gama de opciones para ofrecer
y tenemos unos criterios que nos apoyan la negociación. Para que esto se lleve a cabo, pues nos apoyamos en una muy buena comunicación y en unas relaciones que sean duraderas. Contamos cuando no se está dando esta negociación con unas alternativas, o sea, debemos llevar preparadas las alternativas también, o en la medida en que se va desarrollando la conversación de esa negociación, vamos construyendo esa alternativa, vamos pensando cuando tenemos pues ese conocimiento de nuestro negocio, bueno, ¿qué alternativa más puedo ofrecer acá? Pues que no perjudique mi negocio. Y se genera el compromiso entre las partes. Negocia siempre con pasión, con atención, claridad y con ambición. La pasión es muy importante que se pueda mostrar sin ser, o sea, todo tiene una medida, ¿no? Ni muy, ni tan, pero que se vea un entusiasmo dentro de la conversación, estar muy atento a los detalles. Tengo un familiar que ha sido auditor en empresas grandes multinacionales y dice, siempre en el detalle está el veneno. Entonces, mucha atención a los detalles, tener claridad y ambición se refiere a quedar satisfecho con la negociación que estoy haciendo. Entonces, una frase, la clave para ser un gran negociador es el trabajo en equipo de las áreas claves de la empresa. Si para yo presentar, ir a abordar un cliente, pues debo haber desarrollado, planeado lo que vamos a ofrecer. Importante hacerlo con las otras áreas, departamento financiero, producción, ventas, mercadeo, y poder tener como las mejores opciones y las mejores alternativas. Los clientes siempre estar bajo un ambiente colaborativo. Lastimosamente, pues que a veces no se den estos ambientes colaborativos, que tenga claridad, respeto y rentabilidad con responsabilidad para las partes. Para lograrlo se debe tener una misión y un equipo de gran talento, o sea, tener un equipo talentoso, preparado, entrenado, que pueda tener esa negociación efectiva. Listo. Ya con esto terminamos el taller de negociación, la charla de negociación. Yo creo que alcanzamos a mostrar los acuerdos rápidamente, que es chévere. Bueno, sí, claro La de que los sí. acuerdos. De igual forma les digo que el viernes también tenemos esta misma charla, ¿no? Entonces, para los que no pudieron estar en toda la charla o que se conectaron tarde. Listo, sí. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. El viernes nuevamente tenemos esta charla para los que se acabaron de conectar o quieren profundizar en algo, en el tema. Igual aquí les dejamos nuestros contactos. Los teléfonos los voy a volver a pegar, el mío y el de Jenny, por si desean temas de asesoría en mercadeo, en ventas. Nosotros también trabajamos todos los procesos a nivel interno de estrategia digital, de estrategia corporativa. Entonces, pues si desean algo del tema, pues ahí quedan nuestros números para que los apunten. Vale, listo, perfecto. Bueno, muchas gracias. Que les vaya muy bien en la rueda de negocios. Gracias a ustedes por toda la asistencia. Muchísimas gracias. Muy bien. Tanto conocimiento. Muchísimas gracias, mi amable. Gracias. Vale, muchísimas gracias a todos. Entonces recuerden llenar la asistencia para tener una trazabilidad de quienes pudieron participar y poder enviarles al correo el material, resumen y la grabación de este webinar. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la rueda de negocios. Que estén muy bien. Feliz día. Vale, gracias, muy amable. Hasta luego, muchas gracias.